Bienvenido, somos Lucas y More y en este pequeño podcast vamos a intentar contarte una parte de nuestra historia argentina. Viajamos a 1976, más precisamente al 24 de marzo. Ese día se consolida el golpe de Estado a Isabel Perón, presidenta constitucional. Por aquellos años Argentina vivía una profunda crisis política, económica y social. El gobierno de Isabel de Perón fue débil y con poco apoyo político. El peronismo estaba fragmentado en izquierda y derecha. Actuaban grupos armados como montoneros de la izquierda peronista y el RP, Ejército Revolucionario del Pueblo, mientras que desde el Estado operaba la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que perseguía y asesinaba opositores. Se instauró una dictadura cívico-militar que se denominó Proceso de Reorganización Nacional. El general Videla, comandante en jefe del ejército, asumió la presidencia. La economía estuvo a cargo de José Martínez de Hoz, quien afirmaba que la intervención militar no solo se orientaba a superar una crisis, sino a sentar las bases para un desarrollo sano. Las tres armas, ejército, marina y aviación, se repartieron todos los cargos del gobierno a nivel nacional, provincial y municipal. La junta militar, compuesta por los comandantes en jefe, se convirtió en un superpoder, cuyas decisiones estaban por encima de la Constitución Nacional. Por su parte, Martínez de Hoz impulsó un modelo económico neoliberal. Algunas de las medidas que se tomaron fueron la apertura del mercado, el endeudamiento externo, el control de salarios, la eliminación de derechos laborales y la reforma del sistema financiero. Todas estas medidas fueron el cóctel perfecto para que el país viviera una de las peores crisis de la historia. Pero no solamente se vivió en el ámbito económico la dictadura, sino en el cultural también. Muchos autores y artistas fueron censurados, pero la cultura sobrevivió como un espacio de lucha silencioso. En este periodo también se vivió el momento más oscuro de la historia. Estamos hablando del terrorismo de Estado. El gobierno militar hizo recaer una fuerte represión sobre todos los espacios democráticos. Esto provocó el sometimiento de la población a través de prácticas aberrantes como secuestro, violación y apropiación de niños. La estrategia era eliminar toda aquella persona que fuera opositora al régimen. La acción clandestina del Estado fue acompañado por una nueva legislación represiva. Se prohibieron las actividades políticas, los sindicatos fueron intervenidos, se suprimió el derecho de huelga y las negociaciones directas por los salarios, se implantó la pena de muerte y los medios de prensa fueron censurados. A principios de 1981, el gobierno de Jorge Videla, desgastado por la crisis económica, las divisiones militares y las crecientes denuncias por violaciones de derechos humanos, llega a su fin. Pero no fue hasta 1983, con el general Vignón en la presidencia, que llega el fin de la dictadura. Comenzó a negociarse una salida política con los partidos y las fuerzas sociales. La sociedad argentina ya no toleraba la falta de libertad ni el uso indiscriminado del poder. Reclamaban el regreso de la democracia. El 10 de diciembre de 1983, finalmente asume como presidente constitucional Raúl Alfonsín con un 52% de los votos. Las causas que lo llevaron a ganar dicha elección se centran en la falta de una propuesta clara por parte del peronismo, además de que una parte del electorado lo asociaba con un pasado violento. En los primeros meses del gobierno de Alfonsín, vuelca todos sus esfuerzos en la búsqueda de consenso político y la restauración de las instituciones democráticas, mientras que la economía era una bomba de tiempo. El 8 de julio de 1989, mucho antes de la fecha prevista, Carlos Saúl Menem se hizo cargo de la presidencia de la República. Una vez que Menem asume el gobierno, envía al Congreso dos proyectos que fueron aprobados inmediatamente: la Ley de Emergencia Administrativa y de Emergencia Económica, lo que le permite tomar medidas económicas neoliberales y privatizar compañías pertenecientes al Estado, como bancos, ferrocarriles, lo cual tuvo un gran impacto en diversos sectores de la sociedad.
En 1991, más precisamente el 1 de febrero, asume como ministro de Economía Domingo Cavallo, quien llevó a cabo el plan de convertibilidad, que favorecido por el contexto económico mundial, igualó el valor del peso al del dólar. Esto generó en los primeros años estabilidad económica y frenó la inflación. En noviembre de 1993 se firma el conocido Pacto de Olivos entre Menem y Raúl Alfonsín, con el objetivo de una reforma constitucional que permitiera la reelección presidencial y reducir el mandato de 6 a 4 años y establecer el balotaje. En este periodo también se produjo la descentralización política y administrativa, lo que implicaba el traspaso de escuelas y hospitales que pertenecían a la administración nacional a las provincias, pero no así los recursos que eran necesarios para poder mantenerlos. Esto se llevó a cabo con el objetivo de demostrar a las organizaciones internacionales la baja considerable del gasto público. Por último, el gobierno de Menem estuvo marcado por la flexibilidad laboral, la cual se aplicó para atraer inversiones y reducir costos empresariales, pero tuvo fuertes consecuencias sociales. El gobierno de Carlos Menem terminó en diciembre de 1999, luego de 10 años en el poder. A fines de los años 90, Argentina llegaba agotada. Después de una década de privatizaciones, endeudamiento y desempleo, la sociedad pedía un cambio. En 1999, la alianza entre la Unión Cívica Radical y el FREPASO llevó a Fernando de la Rúa a la presidencia con la promesa de honestidad y trabajo. Pero el país estaba al borde del colapso: alta desocupación, deuda externa impagable y un modelo económico que ya no funcionaba. El nuevo gobierno mantuvo la política neoliberal. De la Rúa nombró como ministro de Economía a Domingo Cavallo, el mismo de la era Menem, y las medidas fueron duras: recorte del gasto público, rebaja de salarios y ajuste jubilatorio. La pobreza crecía, el consumo caía y miles de argentinos quedaban sin trabajo. Para fin de 2001, el desempleo superaba el 18%, la economía se hundía y el pueblo decía basta. El 19 y 20 de diciembre de 2001 estallaron las protestas en todo el país. El corralito, que impedía sacar dinero del banco, fue la chispa final. Las calles se llenaron de cacerolas y bronca. La represión dejó más de 30 muertos. De la Rúa renunció y se fue en helicóptero. Argentina quedaba sumida en una de las peores crisis de su historia. En una sola semana hubo 5 presidentes, entre ellos Adolfo Rodríguez Sá, que declaró la falta de cumplimiento, y finalmente Eduardo Duhalde, quien asumió el medio del caos. Duhalde tomó una decisión clave: el fin de la convertibilidad. El peso se devaluó y los precios se dispararon, pero esa medida permitió que la economía empezara lentamente a recuperarse. También se creó el Plan Jefes y Jefas de Hogar, que dio ayuda económica a más de 1 millón de familias. Fue una respuesta de emergencia frente al hambre y la desocupación. Sin embargo, la tensión social continuó. En junio de 2002, durante una protesta en Avellaneda, la policía asesinó a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. El hecho, conocido como la masacre de Avellaneda, marcó el final del gobierno de Duhalde y dejó en evidencia la necesidad de un cambio profundo. De esa crisis surgió una nueva etapa, con el país golpeado, endeudado y con más de la mitad de su población en la pobreza. Comenzaba a gestarse un nuevo rumbo político, uno que proponía recuperar el rol del Estado, reactivar la producción y volver a mirar hacia adentro. El 25 de mayo de 2003, tras años de crisis y desconfianza, Néstor Kirchner asumió la presidencia. Era un hombre poco conocido, pero representaba algo nuevo: la idea de volver a poner al Estado al servicio de la gente. Argentina salía de una de las peores crisis de su historia: inflación, desempleo, hambre y desnutrición infantil. El desafío era enorme, pero el rumbo cambiaría. El gobierno Kirchner impulsó un modelo económico basado en la producción, el trabajo y el mercado interno. El Estado volvió a intervenir en la economía, se controló el Banco Central, se moderó la devaluación y se fomentaron las exportaciones.
El PBI comenzó a crecer año tras año y por primera vez en mucho tiempo el país pagó su deuda sin endeudarse más. En 2005, Argentina canceló su deuda total con el FMI. Se recuperaron empresas estratégicas como YPF, Aerolíneas Argentinas y los ferrocarriles, y el Estado volvió a invertir en ciencia, educación y salud. Entre las medidas más destacadas, Ley de Financiamiento Educativo, creación de 9 universidades nacionales y más de 1.300 escuelas, Plan Procrear con miles de viviendas nuevas, Plan Conectar Igualdad con millones de networks para estudiantes, reconstrucción de 38.000 kilómetros de rutas y paritarias laborales y derogación de la Ley Flexibilidad Laboral. El desempleo, que en 2003 superaba el 24%, cayó al 7% 10 años después. Argentina volvía a ponerse de pie. Este gobierno no solo transformó la economía, también amplió derechos. En 2010 se aprobó el matrimonio igualitario, convirtiendo a Argentina en el primer país de Latinoamérica en reconocer el casamiento entre personas del mismo sexo. Luego llegaron la Ley de Identidad de Género, la Ley de Fertilización Asistida y nuevas regulaciones laborales que protegieron a trabajadoras domésticas y peones rurales. Por otro lado, se utilizó un importante fondo presupuestario nacional para promover programas sociales que permitieron mejorar las condiciones de vida de millones de personas de bajos recursos. Entre ellos, la asignación universal por hijo, asignación universal a embarazadas a partir del tercer mes de gestación, Plan Federal de Viviendas, se entregaron 37.000 viviendas nuevas y se mejoraron más de 22.000, ampliación del calendario de vacunación obligatoria y una ampliación histórica de la cobertura jubilatoria, que incluyó a millones de personas que nunca habían podido jubilarse. Uno de los pilares del kirchnerismo fue la política de derechos humanos. Impulsó la anulación de leyes de punto final y obediencia debida, que habían perdonado a los responsables de la dictadura. Gracias a eso, cientos de represores fueron juzgados y condenados, y las madres y abuelas de Plaza de Mayo recuperaron protagonismo como símbolos de memoria y justicia. La consigna Memoria, Verdad y Justicia volvió a ocupar el centro de la política argentina. La recuperación económica y la ampliación de derechos despertaron algo que hacía décadas estaba dormido: la participación política de los jóvenes. Se crearon movimientos estudiantiles, organizaciones sociales y espacios de militancia. En 2012 se aprobó la Ley de Voto Joven, permitiendo votar desde los 16 años. La juventud volvía a creer que la política podía transformar. En el plano internacional, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández apostó a una América Latina unida. Argentina impulsó la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas. Fortaleció el Mercosur y promovió políticas de integración regional con países como Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Se abrieron las puertas a estudiantes y migrantes latinoamericanos, reforzando la idea de una región solidaria y soberana. Entre 2003 y 2015, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner marcaron un periodo de crecimiento económico, ampliación de derechos y reconstrucción del Estado. Tras años de crisis y exclusión, el país volvió a hablar de trabajo, educación, memoria y justicia social.